Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén como siempre, disfrutando de su semana, de su día. Saludamos a todos los hermanos que se van a conectar con nosotros en directo, como a los que nos van a escuchar más tarde. Y como siempre, mi deseo y el de mi esposo es que todas las cosas en su vida estén yendo muy bien. Y pregunto, ¿tienes miedo de algo? La Biblia dice en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En una ocasión, un viajero fue asaltado por unos bandidos en un camino solitario. Le quitaron cuanto llevaba y le condujeron hasta un bosque cercano. Allí ataron una cuerda a una rama de un gran árbol, hicieron que se agarrase de la punta de la cuerda, lo balancearon en la oscuridad de la noche y le dijeron que estaba colgado sobre un profundo precipicio. En el momento que soltara la cuerda, se destrozaría contra las rocas del fondo. Entonces se fueron aquellos hombres. Aquel hombre se llenó de terror ante la terrible condenación que le esperaba, se aferró desesperadamente de la cuerda, pero cada segundo que pasaba hacía más angustiosa su situación. Sus fuerzas comenzaron a fallarle, sus dedos crispados por el dolor comenzaron a rendirse. Llegó al punto que ya no pudo sostenerse más. Había llegado el fin. Por fin soltó la cuerda y cayó. Y solamente 10 pulgadas y halló tierra firme bajo sus pies. En realidad no existía el supuesto precipicio. Había sido una mentira de los ladrones con el fin de tener tiempo para escapar. Aquel hombre se mantuvo aferrado a la cuerda pensando que era su salvación. Cuando no pudo más, se dejó caer. No fue para morir, sino para recibir la seguridad de que había estado ansiando durante todo ese tiempo. Así nos pasa a los cristianos muchas veces. Nos aferramos a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser, nos agarramos de nuestros deseos, nuestras conclusiones, nuestra sabiduría, de nuestra voluntad y muchas veces sufrimos horriblemente. El corazón se nos hace pedazos y seguimos agarrados porque tenemos miedo soltarnos y caer rendidos en los brazos del Señor, en donde vamos a encontrar la seguridad y la ayuda que necesitamos. La Biblia nos narra en Mateo capítulo 14 que en una oscura noche estaban los discípulos en medio del mar de Galilea, ¿recuerdan? Se desencadenó una fuerte tormenta que amenazaba con hundir su arca. Entonces les acercó Jesús caminando sobre el agua y les dijo, confiad, yo soy, no temas. Tan pronto ellos reconocieron a Jesús y confiaron, los vientos se calmaron y el temor desapareció. En el pasaje de hoy, Dios se dirige al pueblo de Israel y los consuela y les promete seguridad en medio de las dificultades que los rodean. Dependería de ellos que confiaran en su protección, en la protección del Señor. Esta promesa se extiende al actual pueblo de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Él nos dice, no temas, yo te ayudo. Tenemos que vivir con la absoluta seguridad de que si Dios nos dice, no temas, esto verdaderamente quiere decir que no existe nada a lo que debamos temer. Cuando el Señor nos dice que confiemos en Él, pues nos va a ayudar. Él siempre suplirá el poder y la habilidad para que hagamos lo que tengamos que hacer. El cristiano no debe vivir bajo el temor, pues el temor no proviene de Dios. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir. O vives en el temor con todas las terribles consecuencias, o vives en la fe que produce el Espíritu de Dios. Solo tienes que creer en el amor y el poder de Dios y dejarte caer en sus brazos. Él te ha asegurado que te sostiene de tu mano derecha y Él es fiel para cumplir sus promesas. Dios nunca va a fallar. Aún así, aún así, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, declara Timoteo. Él nunca dejará de ser fiel a nosotros, aunque seamos unos infieles. Si está en medio de una situación difícil, y has estado tratando por todos los medios de salir de ella y no has tenido éxito, suelta todo aquello de lo que te has agarrado y aférrate del brazo poderoso de Dios. Cuando tu fe te permita soltarte, vas a caer en los brazos del Señor, en la seguridad que Él te ofrece, en su protección, en su inmenso amor.
serás grandemente bendecido y disfrutarás de la vida abundante que Jesús te ha prometido. Pero tienes que rechazar el temor en el nombre poderoso de Jesucristo y confiar de todo corazón en el Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por esas promesas que nos has dado de ayuda y protección para todos nosotros, Señor. Ayúdanos a deshacernos del temor que nos impide a veces acercarnos y confiar y plenamente en ti, Señor. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor parezcan imposibles, deben ser. Gracias, Señor, porque tú lo logras, Padre Celestial. Esto te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, como siempre, los dejamos en las manos del pastor. Había olvidado prender el micrófono. Ahora sí, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos estén gozando y creciendo en la fe del Señor con todo lo que estamos aprendiendo, que el Señor nos permite. Eh, Porque esa es la intención, ¿no? Y es la pregunta que sugiero que hagamos, que nos hagamos todos. Y que nos preguntemos por qué queremos escuchar la palabra de Dios, cuál es mi intención con esto. ¿Estoy escuchando? ¿Estoy entendiendo? ¿Estoy poniendo en práctica lo que entiendo? Porque sí, podemos escuchar mucho y tenemos el concepto, pero si no lo aplicamos, pues sencillamente no va a pasar nada. Y, y la idea es que pase algo. Y lo que debe pasar es que nosotros realmente podamos ver desde una óptica diferente a pesar de lo que eh, eh, nuestros ojos nos están enseñando, nuestros sentidos nos están enseñando. Eh, por ejemplo, en esta época de elecciones aquí en Colombia, el país está completamente dividido en dos grupos. Uno que no quiere la continuidad de este gobierno y otros que quieren el cambio, pero hay muchas ofertas. Entonces la gente está medio confundida, no sabe qué hacer. Y no es que quiera hablar de política, lo quiero poner de ejemplo. Y entonces nosotros los cristianos decimos, Señor, haz tu voluntad. Te pedimos que hagas tu voluntad en este país. Que seas tú, Señor, colocando al que este país merece. Que seas tú, Señor, trayéndonos una persona que tenga temor de ti. En fin, hacemos diferentes oraciones. Pero resulta que llegan las elecciones y de pronto no sale el candidato que uno quiere. Y entonces viene la angustia, viene el temor y no caemos en cuenta que le dijimos a él, haz tu voluntad. Ahora que el Señor haya puesto el que no nos gusta, pues ese es su problema y ese es su asunto, pero él está haciendo su voluntad. A nada se le escapa al Señor. La Biblia dice que todo está bajo su control. Ahora algo tenemos que aprender todos, todos. Y Dios a veces permite cosas que a nosotros no nos agradan, pero finalmente Él quiere que la gente voltee a mirarlo a Él. Y habrá razones o formas de Él hacer las cosas. Entonces, ¿por qué el cristiano, el creyente, independientemente si salió este o el otro, por qué se angustia? Como bien lo estaba diciendo Cielo en la meditación que trajo esta mañana, esta tarde, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar, esperar y confiados en Dios. Solo esperar, pero confiados en Dios. No es esperar por esperar, es esperar soportados en Él. Y hoy vamos a ver este tema tratando de ilustrarlo con la escritura para que podamos comprender mejor cómo es esperar en Dios. Porque la fe en Dios es algo que todos debemos desarrollar con fundamento. Es decir, con conocimiento de Dios, con conocimiento de su poder, su amor, deseo para la humanidad, su misericordia, que simplemente lo vamos a aprender obteniéndolo, leyéndolo de la Biblia, estudiando la Biblia, como lo hacemos, por ejemplo, en estas transmisiones, y sometiendo todo nuestro ser a ese conocimiento.
O sea, sí, es como cuando vamos a la universidad. Un arquitecto no sabe nada de arquitectura, tiene simplemente unas nociones de lo que ha aprendido, de lo que ha visto, pero entra en materia y ese conocimiento le da un fundamento. Entonces ya comienza a entender mucho mejor cómo funciona todo, todo lo referente a la arquitectura. Y eso, así mismo la Biblia. Entonces la Biblia nos enseña a Dios y cuando entramos en ese conocimiento y ponemos atención a ese conocimiento, a eso que nos está enseñando la palabra sobre Dios, pues entonces obtenemos un fundamento. Y obviamente yo estoy hablando sobre la Biblia. Y, y obviamente depende de si usted cree o no que la Biblia es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Ahí está todo lo escrito, lo que Él quiere que sepamos de Él, hasta que lo veamos cara a cara. Entonces, sujetar nuestro ser es básicamente aprender a no dejarnos controlar por las emociones, por lo que sentimos, que ya de alguna manera está condicionado, ah, ya ha condicionado nuestro saber, nuestro entender, nuestro intelecto, y que finalmente reflejamos, lo estamos reflejando a través de nuestra voluntad y es lo que vemos que hacemos. Entonces, pues lo que hemos aprendido es lo que nos mueve a hacer como lo hemos aprendido. Nos inclinamos a actuar de la manera en que hemos aprendido a hacerlo toda la vida, como nos han enseñado y finalmente como a nosotros nos parece. Por ejemplo, cuando sucede la muerte de un ser querido, no con esto quiero obviar que es un proceso difícil, pues es separación. Pero todos sabemos que lo único fijo que nosotros, con lo que nosotros contamos en esta vida, que tenemos, es que un día vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo. De acuerdo a la cultura, a las tradiciones familiares, apreciamos la muerte de manera trágica, injusta, inmerecida, o en algunos pocos casos como una transición entre esta vida que nosotros estamos conociendo, que ya conocemos, y de otra que nos espera de una manera especial. Algunos ni siquiera esperan otra vida porque no creen que haya otra vida. Entonces, para algunos, en esa transición se va a vivir una etapa de tormento, de dolor, donde los que quedan vivos tienen que hacer una serie de cosas religiosas, promesas y sacrificios para que ese ser vaya saliendo de ese estado. Para otros esa transición es solamente un momento donde el alma de la persona pasa de vivir en un cuerpo que se deteriora día a día a otro estado de más paz, de seguridad, de gozo permanente. Normalmente, al morir un ser querido, las personas tienden a desesperarse, a dejarse envolver por la pena, la angustia, el dolor de la separación. Y en algunos hasta dejarse morir porque no pueden resistir, no pueden entender esa separación. El punto es, ¿qué sabemos de la muerte? ¿Qué fundamento tenemos para sustentar nuestro estado emocional que afecta nuestro intelecto y que nos lleva a pensar y a actuar de la manera en que cada uno lo hace? Entonces todo parte de cómo hemos sido enseñados, de cómo hemos aprendido, del ejemplo. El ejemplo lo podemos apreciar en el caso de un niño, y yo lo digo de esa manera porque yo me he fijado en esto. Un niño que apenas está aprendiendo a vivir, 2 años, 3 añitos, apenas está como entendiendo que es un ser. Es más, más sus movimientos son de descubrir. Y a ese niño se le muere un ser querido. Un niño de 2 años no tiene entendimiento de lo que está sucediendo en lo que está pasando en ese momento. Por lo tanto, todavía sus emociones no han sido enseñadas y su inteligencia le dice que todo sigue igual. ¿Cómo va a reaccionar el niño? Viendo a los demás. Entonces lo que él ve es lo que va a imitar. Y en la forma de desarrollar su mente, pues va a empezar a actuar conforme a lo que ha aprendido y lo que sus emociones le dicen. Tal vez ese niño al otro día comience a extrañar a su ser querido.
tal vez no. Pero no es la misma afectación que si vive una persona, que la está viviendo una persona que ha aprendido a llorar, a desesperarse, a entristecerse cuando su ser querido muere. Entonces la fe en Dios puede verse afectada de igual manera por lo que hemos aprendido culturalmente, tradicionalmente, o por lo que creemos que es Dios. Pero el fundamento real es el conocimiento de Dios. Mire las siguientes escrituras, analícelas, apúntelas, búsquelas en su Biblia y léalas y piense en ellas, medite en ellas y pídale sabiduría a Dios para entenderla. En Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Y mire, por favor, tome nota, apunte. Tome nota de cada palabra que está escrita aquí, la forma en cómo está escrita, los tiempos gramaticales. Mas alábese en esto el que se debiere alabar, en entenderme y conocerme, en que yo el Señor hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque en esto está mi voluntad. ¿En qué se deleita el Señor? ¿En qué uno debe alabarse, gloriarse? En que conocemos y entendemos a Dios. En entender en que Él es el Señor, que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Perdón. Juan 17:3, estoy citando Viejo y Nuevo Testamento. Y miren Juan 17:3, y claro, aquí cambian las cosas, porque aquí ya viene Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre y vino a enseñarnos al Padre que Él es el mismo, y vino a tomar lugar en la cruz por nosotros. Y mire esto, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entenderlo, conocer a Jesucristo, que es el único Dios verdadero. Ese es el fundamento real de toda persona que dice creer en Jesucristo y en Dios Padre y en el Espíritu Santo. Es saber, es entender, es conocer y no dejar a que el parecer, la tradición cultural o la enseñanza de los hombres digan de Dios lo que quieren decir. Sobre eso la Biblia nos advierte. La Biblia es clara, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos revela y nos enseña. Mire la siguiente escritura, en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 7. Marcos 7, 6 al 7. Entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. En vano me honran, hablan de Dios, dicen de Dios, pero su vida no está afectada por Dios. Su vida no, ellos no conocen a Dios, no conocen su voluntad, no conocen su justicia, no conocen su amor, no conocen quién es Jesucristo, qué es lo que Él vino a hacer, no conocen esto. Entonces hablan de un Dios que no conocen, lo mismo que hacía Job al principio. Pero hablaba de lo que no entendía y de lo que no conocía. ¿Y de qué hablaba él? De Dios. ¿Eh? Entonces el punto con todo esto es que deberíamos nosotros conducirnos a realmente establecer una creencia. ¿En qué creemos? ¿A quién creemos? Y si esa creencia realmente está creciendo dentro de nuestra mente al punto de olvidarnos de lo que sabemos, de lo que hemos traído por años, para adquirir un nuevo conocimiento, un conocimiento totalmente nuevo, dependiendo de lo que Dios nos enseña y aprender a depender de Él, porque es Dios Padre, Padre y además eterno, porque lo conocemos y lo entendemos. Y esa es la vida eterna. Entonces ya nosotros tenemos claridad sobre lo que es dejar atrás esta vida e ir a la vida eterna. Y ya si tenemos ese conocimiento entendemos que no hay nada por qué temer. Y si ya tenemos ese conocimiento, deberíamos empezar a creer que Dios realmente está guiando nuestras vidas. Y si tenemos ese conocimiento, deberíamos empezar a afectar nuestra propia vida
con lo que nos enseña la palabra de Dios, ya nuestra forma de conducirnos es diferente. Ya nuestro parecer comienza a tener un fundamento, no simplemente a mí me parece, basado en lo que hemos aprendido a través de, en todo el transcurso de nuestras vidas, y hemos aprendido unos de otros. Entonces, cuando operamos en la fe, que es diferente, estamos hablando en el contexto de Dios, obviamente, la fe en Dios, la tendencia es pensar que lo que queremos, como lo queremos, cuando lo queremos, es lo que realmente necesitamos. Esa es nuestra inteligencia diciéndonos esto es lo que es, ¿sí? Y entonces a esto lo llevamos a un plano divino en nuestra oración y le pedimos a Dios, Señor, yo quiero esto y esto y esto y esto. Y algunos predicadores han enseñado que hay que visualizarlo, que hay que declararlo. No, usted se está basando, cuando hace eso, se está basando estrictamente en su capacidad, en su intelecto, en lo que usted cree que quiere, que necesita. Pero usted ahí no le está diciendo, y le está diciendo a Dios, o le quiere decir a Dios, es, haga lo que yo le estoy diciendo, porque yo sé más, ¿sí? Indirectamente. Pero usted no le está diciendo a Dios, Señor, tú eres el creador, tú eres el que sabe hacer las cosas, tú fuiste el que me creaste a mí, tú eres el que sabe cómo funciona todo, tú eres eterno, tú eres la sabiduría, tú eres de ti emanan todas las cosas. Yo no le estoy diciendo a Él que sea como Él diga, sino que que Él haga lo que yo le digo. Entonces nosotros debemos hacer es aplicar la fe, lo que creemos en el conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios entendemos por qué depender de Él. La fe en Dios no opera de la manera en que nosotros queremos que opere. La fe en Dios consiste en saber que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero demanda a la vez, como lo dije anteriormente, de que nosotros aprendamos a sujetar nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos, nuestra voluntad a lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Por ejemplo, si yo como creyente que digo que voy a los cultos, estoy aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, leo la palabra, si yo como esta persona, como alguien que tiene esa clase de sabiduría, eh, si yo he aprendido, si yo he aprendido a mirar las cosas de esa manera, a entender lo que Dios me está enseñando, y el Señor me permite ver a una persona, por ejemplo, comiendo de todo. Ustedes saben que hay personas que no comen todo porque dicen que es impuro, no sé qué, están estrictamente basados en la ley, pero no han entendido la gracia. Y, y entonces muchos creen que no se debe comer de todo. Y yo veo que esa persona eh, come de todo y tengo de pronto estos problemas de que no debo comer todo. Y si lo que yo he aprendido me dice el Señor que mi deber no es juzgar, es ayudar a que conozca la bendición que hay en todo lo que Dios creó. Entonces, ¿cuál es mi actitud respecto a esa persona que sí come de todo y yo digo que no debería comer de todo? Si yo conozco la Biblia, primero entendería que no hay problema. Segundo, aún, aún si fuera real que yo no debo comer de todo, ¿cómo debería ser mi actitud si realmente conozco la voluntad de Dios? Pues mi actitud debería ser sencillamente de ayudar, de enseñar la voluntad de Dios a esa otra persona. Les voy a traer una escritura y un ejemplo a través de esta escritura para que ustedes la analicen. En Romanos capítulo 14, versículos 1 al 3 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. ¿Quién es el débil en la fe? ¿Y cómo tengo que recibirlo? No para pelear sobre las diferencias que tenemos. En el caso mío, yo soy el que no como de todo, yo sería el débil en la fe. Mire cómo dice. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come verduras.
recibid al débil en la fe. ¿Cuál es el débil? El que solo cree que debe comer verduras. Porque tiene o sea, si lo coge por gusto es una cosa diferente. Pero si lo coge por obedecer a Dios, está equivocado. El que come de todo, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, cuando hacemos las cosas por convencimiento, la palabra de Dios no entra en discusión. No es para pelear, solamente se enseña. No es para controvertir ni para iniciar discusiones interminables, sino para edificación hasta que las personas adquieran la convicción, el entendimiento. Entonces nadie debería, si yo fuera el que solo como verduras por convicción, porque la Biblia dice, no coma este animal, pero nos desconoce el Nuevo Testamento donde dice, bendice todo lo que te comas, porque Dios lo creó y todo lo que Dios creó es bueno. Pablo enseña que todo lo que hay en la carnicería de eso coman. ¿Ven? En fin, pero la discusión ¿cuál es? El conocimiento. Si usted por decisión propia decide, no quiero comer esto o lo otro, está bien, no hay problema. Si lo hace como para Dios, está bien. ¿Ven? Entonces, pero no vamos a usar la Biblia. Ahora, si yo tengo la verdad, debería ir en mi conocimiento y enseñar. ¿Y cómo se enseña? Con paciencia, con misericordia, con tolerancia, con amor. ¿Ven? Porque toda esta enseñanza de la palabra de Dios es para edificación nuestra, de todos, hasta que las personas adquieran esa convicción de que lo están haciendo bien. Entonces, adquiriendo el conocimiento, el entendimiento, podemos lograr el desarrollo de nuestra fe, anteponiendo lo que ya sabemos a lo que solíamos saber. Comenzamos a experimentar cierta liberación de cargas que solemos echarnos encima porque sabemos que no podemos, pero nos empeñamos en seguirlas llevando. Y entonces recurrimos a una deidad para que haga lo que yo no puedo, pero como yo digo, y así no funciona la fe en Dios. Entonces no puedo decir que espero en Dios cuando suelo preocuparme por todo. Señor, te encomiendo mi casa, pero me voy y estoy llamando a todo el mundo que a ver si se incendió mi casa, si se quemó, si se entraron los ladrones, etc. Descanse en el Señor. Señor, te encomiendo mis hijos, pero todo el tiempo estoy encima de ellos. Si yo estoy dando una buena educación, confío en que esa educación que proviene de Dios la están recibiendo con un fundamento. Se van a equivocar, claro, pero confío en que Dios está orando y haciendo lo que yo no puedo cuando ellos no están bajo mi control. Entonces creo que si no estoy interviniendo, no va a suceder nada. Tal vez Dios no me ha escuchado. Y de inmediato entonces anulamos lo que Dios ha dicho como promesa. Por ejemplo, Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es una abominación al Señor, pero la oración de los rectos le agrada. La oración de los rectos le agrada. Proverbios 15:29. Lejos está el Señor de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos, los rectos? Los que se están dejando guiar por la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo Proverbios? Que Él escucha mi oración porque yo estoy haciendo caso, porque yo estoy confiando en Él, porque yo creo en lo que Él es. Entonces, cuando yo hablo con Él y encomiendo mis caminos, mis veredas, entonces Él está obrando y yo suelto, yo dejo. Note, por favor, que dice que Él se agrada, escucha la oración de los rectos, de los justos. Por supuesto que debemos entender que la justicia es la aplicada por Él en nosotros, que hemos adquirido por conocimiento de su justicia. Una fe que espera en el Señor se destaca por su paciencia. Mientras espera, manifiesta su seguridad en lo que Dios hace. Y sabemos lo que Dios hace por medio de su palabra. El caso del profeta Elías, por ejemplo, es una enseñanza muy bonita, clara sobre cómo es perseverar
pacientemente en la fe en Dios. Por allá en el primer capítulo de Reyes, o en el segundo capítulo de Reyes, hay unas historias sobre Elías bien interesantes que debería ser nuestra forma de entender cómo opera la fe en Dios. Claro, Elías también se equivocó varias veces, pero finalmente Dios lo llamaba a él y él obedecía. Hubo una sequía terrible, lo cual había provocado una gran hambruna, escasez de alimentos. Hacía 3 años y medio que no llovía y llegó Elías anunciando una gran lluvia cuando no se veía ninguna señal de que iba a llover. Y fue tan valiente que se atrevió a decirle al rey Acab que la sequía terminaría porque vendría gran lluvia. Imagine usted que de pronto esté en un desierto y usted le diga a todo el mundo, va a llover. No se preocupen, va a llover. Y todo el mundo mira para los lados y ¿este qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Sobre qué está hablando? No hay ninguna señal de que va a llover. Pero Elías lo hizo y le dijo al rey. O sea, en ese tiempo el rey era cuestión de soberanía, de autoridad, de que no se le podía tomar del pelo, de que no tenía que hablar verdad delante de él, porque si no pasaba, pues moría. Pero Elías, ¿qué era lo que estaba haciendo? Pues no se basaba en la evidencia de la cantidad de nubes que había en el cielo, ni en predicciones del tiempo por sabios. Su sabiduría venía de Dios, que le había anunciado la lluvia, y aunque nadie veía nada, aún él mismo, Elías seguía firme en su fe, a pesar de que su criado no podía detectar nada en el cielo que le indicara que venía una gran lluvia. De hecho, todo lo que vio a la séptima vez que fue a observar el horizonte y mirar si algo se levantaba del mar, fue una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre que subía del mar. Ya la historia, y en capítulo primero de Reyes, capítulos 17 y 18. Y va a ver cómo opera esto. Y finalmente vino entonces la lluvia. Y llovió bastante y hubo abundancia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No deje que lo que usted ve, lo que usted siente, anule lo que Dios ha dicho. Si Él le ha prometido sanidad, hermano, ¿por qué yo creo en la sanidad? Porque Jesucristo murió en la cruz, entre otras, para que llevarse nuestras enfermedades, para sanar nuestras enfermedades. O sea que Él ha dicho que ustedes y que todos podemos ser sanos. La evidencia, como lo he dicho siempre, está en el cuerpo. El cuerpo nos dice estoy enfermo, pero Dios dice yo me llevé tu enfermedad. Yo me mantengo en la promesa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar pacientemente. Cambiar una actitud. No seguir lo que los sentidos me están enseñando. Tengo fiebre, tengo dolor, tengo esto, y me estoy muriendo. Y entonces empiezo a decir cosas, y es que tengo, y es que me pasa, y es que no puedo, y es que me está dominando la evidencia. Pero cuando tengo fe, y en esto recuerdo al esposo de una prima, que siempre se ha mantenido en esa actitud positiva de salir adelante a pesar de lo que está padeciendo. Con la mente mantengo un cambio de actitud y cambio a una actitud de agradecimiento a pesar de la evidencia que me dicen, que me indican que hay enfermedad, que me indican que hay sequía. Si Él ha prometido prosperidad económica, ¿y qué es prosperidad económica? No son a montones de las riquezas materiales, es que a usted no le falta nada, es que usted tiene lo suficiente y aún más puede darle el Señor. Solo entonces siga con una actitud de agradecimiento, dando gracias a Dios, aún por lo más insignificante. Hay que conocer las promesas de Dios, pero también hay que alinearse con una mente que ha creído y espera en Él. Pues si usted tiene una promesa, usted cree que Dios lo quiere en abundancia material, yo le pido que analice primero su corazón. Si usted está acá, y trate de no engañarse, hermano, porque yo reconozco uno lo que hace es, Señor, yo sé que si tú me das esto, yo lo voy a repartir y yo voy a dar, y cuando llegó, pues mi intención es, no, primero un momentico, primero yo, ¿sí?
¿Para qué quiero lo que quiero? ¿Para qué estoy pidiendo lo que quiero? ¿Cuál es mi verdadera intención en esto? Revise su vida, por muy miserable que haya sido, usted va a encontrar que de alguna manera hubo momentos en que Dios quiso llevarlo por su camino y usted no quiso. Dar gracias a Dios aun cuando yo no sé, mis ojos, mis sentidos no evidencian nada. Y doy gracias porque estoy consciente de la provisión de Dios que viene. Pero le aconsejo que, vuelvo y le digo, revise sus intenciones verdaderas. ¿Cuál es la razón por la que quiere ser prosperado? ¿Para qué quiere ser sanado? ¿Acaso en la respuesta positiva está incluido Dios y su propósito para usted en esta vida? ¿O solamente quiere seguir su vida de manera indiferente a lo que Dios quiere que usted haga? Son preguntas que planteo con la intención de que cada uno analice por qué ora y pide a Dios lo que pide. ¿Es realmente su deseo, por ejemplo, de enseñar el poder, el amor y la gloria de Dios que ha visto en su vida a otros? Me encanta lo que dice en la siguiente escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para hombres, no para usted mismo. Todo lo que haga, hágalo de corazón como para el Señor. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está invitando a hacer esta escritura? A mirarme interiormente, mi intimidad, mi real motivación de todo lo que yo hago. En otras traducciones dice todo lo que yo haga, lo hago como para Dios. ¿Qué es todo? Es un absoluto. Es mi segundo de vida. Cuando lo que hago lo hago como para Dios, debo pensar, y escuche esta reflexión a ver si le cuadra. Lo que yo primero debo pensar y entender es que Dios no necesita nada de mí, porque Él es. De Él se desprenden todas las cosas, Él es el creador, Él es el eterno, Él es la fuente de todo lo que hay, de lo que existe, de lo que vive. Entonces, ¿cómo es hacerlo para Dios? Si Dios no necesita nada de lo que yo haga, debo pensar en mí mismo, lo que hago, la razón por la que lo hago, y cuando lo que hago puede afectar a otros, debo pensar que lo estoy haciendo como para Dios y no para complacer a otros ni para dañar a otros. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Primero, ¿entiendo yo a Dios? ¿Entiendo yo qué es lo que Dios quiere que yo haga? Soy agradecido con Dios porque Él es el que me provee todas las cosas. Estoy realmente creyendo a lo que Él dice de tal punto de que mi vida está siendo afectada, mis pensamientos ya están inclinados de otra manera, ya no es en mí mismo, porque sé que ya estoy seguro en sus manos, sino que ahora pienso en los demás y enseño a los demás y ayudo a los demás, porque eso es hacerlo como para Dios. En fin, es mucho lo que podemos meditar y aprender de toda la escritura. Por eso la invitación es a perseverar en el conocimiento, en el entendimiento de quién es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que confío en que nosotros estemos avanzando, en que esta palabra no solamente sea, le puse un like o entré y miré algo y ya, sino que nos sirva para meditar, para progresar, para avanzar. Amén. Como siempre le dejo esta información. Si quiere escribirnos, con mucho gusto le responderemos. Y gracias por las personas que nos están ayudando. Esta es la manera en que podemos recibir sus aportes. Gracias porque ese dinero es bendición para usted, para nosotros y para otros. Hermano, solo pido a Dios y oro que su palabra llegue a lo más profundo de su ser y que su palabra nos transforme realmente y nos haga ver esta vida de una manera diferente. Que aprendamos a depender de Dios, que Él es nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.